Nos encontramos en el Tribunal Constitucional para sostener una interesante entrevista con el presidente juez del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un verdadero placer para mí para comparecer a este programa. En este programa especial que tenemos sobre el Día de la Constitución Dominicana, y no podía faltar esta entrevista con usted, con quien hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución Dominicana, desde su historia hasta cómo nos encontramos en el día de hoy. Con mucho gusto. Me gustaría empezar hablando, para que tengamos una definición más acabada, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la norma fundamental que sustenta la creación de un Estado. Está constituida por tres partes. Una primera que se llama la parte orgánica, que es donde se organizan los poderes del Estado. Sí. Una segunda parte, que es la parte dogmática, donde están todos los derechos y libertades fundamentales. Y una tercera parte, normalmente, que se refiere a la reforma de la Constitución. Claro. Es la ley de leyes, es la ley suprema del ordenamiento jurídico de un país. Es la carta de navegación de la nación dominicana estructurada como Estado libre y soberano. ¿Por qué se le dice Carta Magna también? Viene de la Carta Magna inglesa del año de 1215, donde empezó a hablarse de aquellos derechos que podían tener los ciudadanos con relación a la monarquía absoluta que reinaba en Inglaterra en ese momento y durante muchos años hasta la Revolución Feliz del año de 1688. Ok. ¿Cuál es la importancia entonces de que celebremos este Día de la Constitución? Es fundamental, porque el acta de nacimiento del Estado Dominicano, así como las ciudadanas y los ciudadanos tienen un acta de nacimiento, Claro. el Estado Dominicano tiene un acta de nacimiento, que es la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844. Muy bien. Y eso es fundamental para que la vida institucional de la República Dominicana, a partir de ese momento, pudiese transitar en búsqueda de lo que se llama el Estado de Derecho. Esa Constitución tuvo 211 artículos. Desafortunadamente, en ella tuvimos el artículo 210, que fue la obra maligna de Pedro Santana, Sí. que permitió la instauración del totalitarismo en la República Dominicana desde el mismo nacimiento de este país, Claro. como un país libre y soberano. Y eso, desafortunadamente, al establecer la irresponsabilidad del presidente de la República mientras durase la guerra y no se firmara la paz con Haití, Sí. permitió el fusilamiento de patriotas verdaderamente impregnados de un espíritu dominicanista, como lo fueron María Trinidad Sánchez, que fue fusilada el 27 de febrero del año de 1845. Esa fue la celebración del primer aniversario de la independencia nacional, Wow. ese crimen horrendo. Como también posteriormente fueron asesinados el general José Joaquín Puello, héroe de la Estrelleta, la batalla de la Estrelleta, Sí. su hermano Gavino Puello, como fue fusilado el general Antonio Duvergé y su hijo Daniel. Antonio Duvergé, como diría el presidente Balaguer en un libro, el centinela de la frontera, la espada más refulgente de la lucha de la independencia dominicana. De manera que esa Constitución, que tenía un espíritu liberal, fue manchada por Pedro Santana al introducirle abruptamente el artículo 210. Qué bueno que usted toque ese tema, porque sí quería hablarle sobre esa Constitución del 6 de noviembre, y bueno, muchos dicen que la verdadera Constitución es la de Moca, dicen algunos historiadores. Hay como un encuentro de ideas en esa parte. ¿Cuál es la Constitución entonces? Porque hablábamos con el alcalde de San Cristóbal y él dice que la Constitución es la del 6 de noviembre firmada en San Cristóbal y que la de Moca sería una reforma. Bueno, en realidad la primera Constitución que tuvo la República Dominicana, la madre de todas las constituciones que hemos tenido, fue la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Okay. La reforma de Moca de 1858 es la reforma más liberal que se produjo a la Constitución del año de 1844. Son cosas distintas, pero no es que una es, digamos, la que elimina a la otra, todo lo contrario.
esa reforma de Moca de 1858, que fue hecha por santiaguenses, se firmó en Moca, pero fueron los santiaguenses los que inspiraron esa constitución. Evidentemente es la más liberal hasta el momento en que surge y creó paradigmas importantes para el liberalismo político e institucional de la República Dominicana. Claro. Pero nada que ver, son dos cosas distintas. La primera constitución, la constitución primigenia, la constitución primada de la República Dominicana es la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre del año de 1844. Esa constitución que abarca todos los pensamientos de Juan Pablo Duarte, todo ese sentimiento, su insignia se encuentra en esa constitución. ¿Podemos decir que en el día de hoy la constitución que tenemos hoy en día se parece a ese sueño que tenía Juan Pablo Duarte? Vayamos por parte. La constitución del año de 1844 no es la constitución de Juan Pablo Duarte. Okay. Esa constitución tiene algunas ideas del pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Exacto. Pero no es la de Duarte. Si hubiese sido la de Duarte, no tiene el famoso artículo 210. Sí. Además, Duarte no se encontraba en la República Dominicana. No. Ya Duarte, desafortunadamente, había sido declarado traidor por Pedro Santana en esas ingratitudes de la historia, y lo que ha pesado mucho en la historia política y democrática de la República Dominicana. Sí. Y como consecuencia, ahí no está el pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Okay. Juan Pablo Duarte, a quien el tribunal declaró el primer constitucionalista de la República Dominicana, ciertamente, él creó un proyecto y escribió un proyecto de ley fundamental para la República Dominicana. Pero eso no fue lo que se aprobó. Okay. Y claro, el pensamiento democrático de Juan Pablo Duarte no lo tenía ninguno de sus compañeros, ni de la Trinitaria, ni de los otros que se sumaron al proceso de independencia. Muchos de ellos no creían en la independencia permanente de la República Dominicana. Santana no creía en eso. No. Santana lo que creía era que teníamos que separarnos de Haití, pero él no creía en la viabilidad permanente de la independencia en la de la República autonomía de Dominicana, nuestro país, de la independencia de la República Dominicana y de la soberanía dominicana. Entonces, evidentemente, no fueron las ideas de Duarte y eso se ha mantenido, ese proyecto de ley fundamental que muy pocos dominicanos conocen y que el Tribunal Constitucional se ha encargado de difundir en la medida de lo posible, porque demostró Duarte que tenía un conocimiento acabado de lo que eran los factores democráticos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer artículo de esa constitución, de ese proyecto de ley fundamental de Duarte? Dice, la ley es la regla a la que deben acomodar sus actos. Así los gobernados, así los gobernantes. El primer artículo era el principio de la legalidad de los gobernantes. Claro. Pero los gobernados también tenían que someterse a la ley. ¿Qué otra cosa tiene un impacto innovador en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte? Que crea el poder municipal como primer poder del Estado. Eso se recoge en dos constituciones que surgen después de la Restauración. La Constitución de 1865 y la Constitución de 1866. Entonces, en ese proyecto de Duarte dice, ¿cuáles son los poderes del Estado? El poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y, por último, el poder ejecutivo. Entonces, evidentemente, Duarte tenía unas ideas democráticas muy avanzadas que eran producto de sus viajes por Europa, de la lectura y del conocimiento singular que tenía Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte sabía inglés, francés, latín, español, alemán. Era un hombre fuera de serie. El país no ha tenido un hombre como Juan Pablo Duarte y sobre todo hay que colocarlo en esa época. Era prácticamente un autodidacta reforzado por enseñanza de sus maestros en la República Dominicana. Claro. Entonces podemos decir que esa constitución de ese momento se parece a la de ahora. ¿En qué momento nos encontramos ahora en materia constitucional? Bueno, después de la Constitución de Moca de 1858, nosotros tuvimos múltiples constituciones. Nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces, o si usted quiere, hemos tenido 40 constituciones. Wow. 1 más 39 son 40. Se puede decir una reformada 39 veces o 40 constituciones.
Ahora, hemos tenido diversas constituciones importantes. Yo diría que una de las más importantes fue la constitución del 29 de abril del año de 1963, Okay. la constitución del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Esa constitución fue la primera constitución post-trujillista y fue la primera constitución social. Todas las otras hacían énfasis en los derechos civiles y políticos, derechos individuales, pero esta constitución hace énfasis en los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, esa constitución dice que la República Dominicana se fundamenta esencialmente en el trabajo, no en el capital, porque los dos factores fundamentales de la producción son capital y trabajo. Claro. Y esa constitución dice que se fundamenta esencialmente en el trabajo. Ese era un poco el espíritu de la Constitución italiana del año de 1947. Pero además, esa Constitución del año de 1963 elimina la diferencia entre los hijos. En esa época los oficiales del Estado Civil ponían hijo natural reconocido, hijo natural, sí. no sé qué, hijo legítimo. Esa Constitución prohíbe la diferencia. Claro. Todos los hijos son iguales en dignidad y derecho. Pero esa Constitución también elimina la propiedad excesiva de la tierra, lo que se llama el latifundio, grandes extensiones Sí. de terreno. Pero elimina también el minifundio, que eran pequeñas extensiones de terreno que ni siquiera daban para la subsistencia de la familia. Esa Constitución erige al magisterio en una función pública. Esa Constitución establece que si un particular se beneficia exclusivamente de una obra del Estado que tiene un mayor valor, tiene que darle al Estado, devolverle al Estado una parte de la plusvalía que adquirió. Claro. Le explico eso. Supóngase una tierra baldía árida en las profundidades de Guayubín, para decir algo, la querida tierra de Guayubín. No hay nada ahí. El Estado construye un canal de riego y de pronto, con la construcción de ese canal de riego, esa tierra que costaba 5 pesos el metro pasa a costar 200 pesos el Sí. metro. Hay un mayor valor. ¿Cómo adquirió esa tierra ese mayor valor para su propietario? No por la obra del propietario, sino por la obra del Estado que ha hecho el canal. En consecuencia, el propietario tenía que darle una parte del mayor valor que había adquirido la tierra. Oh. Para yo decirle algunas de las cosas que establecía la Constitución del año de 1963, que fue la primera que habló del rol importante del Estado en materia turística. También. Cuando dijo, se declara zona de turismo la bahía de Samaná. Una cosa extraordinaria. El profesor Juan Bosch tuvo un gran cariño por Samaná. Además, Samaná es la más hermosa bahía del mundo. Así es. Todavía nadie discute eso y en este momento hay un proceso, digamos, en que el Estado Dominicano va a hacer inversiones cuantiosas, unos 4.000 millones de pesos Sí. para convertir a lo más hermoso del país en un lugar más digno para Claro. recibir turistas nacionales y extranjeros. Un De pensamiento- manera que esa Constitución del año de 1963 fue tan importante. Tiene otras conquistas, yo Sí. no tampoco voy a cansar a los amigos televidentes con una enumeración total. Pero esa Constitución fue tan importante que es la única constitución del mundo que trajo como consecuencia que un grupo de hombres, de mujeres y niños, con las armas en la mano, derramando sudor, sangre y lágrimas, la defendiesen y pidiesen de nuevo su vigencia en la República Dominicana. Sí. Usted debe saber que esa Constitución del 29 de abril duró solamente 5 meses, porque el 25 de septiembre del año de 1963 se dio un golpe de Estado contra el gobierno del presidente De Juan Juan Bosch Bosch. y se abrogó la Constitución. Entonces, el 24 de abril del año de 1965, la Revolución de Abril, que se convierte en una guerra patria. ¿Qué significa eso? Que el pueblo pedía el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, es decir, que el presidente Bosch volviese a ser presidente y terminara su periodo, pero al mismo tiempo la vigencia nuevamente de la Constitución del año de 1963. Por eso yo no me cansaré
nunca de decir que la Constitución de abril del año de 1963 fue el producto y fue lo que produjo la más hermosa revolución de América. Sí. Esa revolución no fue para tumbar un tirano, para terminar con una dictadura, por un cambio social, por un enfrentamiento popular, sino con esa mística. Ahora bien, la más completa, la más avanzada de la historia dominicana es la Constitución del 26 de enero de 2010, porque esa Constitución es heredera de las glorias de la Constitución del 63, sí, pero crea el Estado social y democrático de derecho, robustece los derechos fundamentales y crea las garantías para que los ciudadanos puedan hacer realidad sus derechos. No hay derechos sin garantía. Si a usted le dicen, yo tengo derecho a libre tránsito entre Sánchez y Samaná, pero sucede que entre Sánchez y Samaná no hay carretera, y además, si hubiese carretera entre Sánchez y Samaná, usted no puede transitar porque está llena de claro, tigres, de leones, de cocodrilos, de todo. Entonces, ¿qué derecho usted tiene? Usted sí, no tiene ninguno. Entonces, la grandeza de la Constitución del 26 de enero de 2010, primero, que fue el producto de una consulta popular, la única que se ha hecho en la historia dominicana. Todos los municipios, todo el mundo opinó, sacerdotes, monjas, abogados, peloteros, políticos, misioneros, estudiantes, sí, amas de casa, todos opinaron, profesionales, todos opinaron. Y segundo, repito, tiene derechos, 4 categorías de derechos: derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos deportivos y culturales, derechos colectivos y medioambientales. Eso es único en la historia de la República Dominicana. Pero además tiene todas las garantías que le permiten al ciudadano reclamar que se cumpla con eso. sí, Y uno de los logros fundamentales de esa Constitución es que se creó el defensor de la Constitución. sí, ¿Quién defiende a la Constitución? La Constitución no tenía defensor, no, y entonces el Tribunal Constitucional es el defensor de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que existirá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, sí. la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Bueno, tiene sus luces, también tiene sus sombras discutidas a lo largo de la historia, como todo en la vida. Y partiendo de eso, sí me gustaría preguntarle, porque sabemos que la Constitución no puede ser inerte, debe ir con los tiempos, pero sin embargo me asalta la duda de saber cómo podemos hacer para que esa Constitución, que debe ir con el presente, no sea un traje a la medida de las personas que están en el gobierno, de los gobernantes y las autoridades de momento. Mire, lo primero es que en la Constitución del 26 de enero de 2010 no se puede hablar de luces y sombras. No. Puede tener limitaciones, pero no tiene sombras. Y le voy a decir por qué. Porque esa Constitución tiene mecanismos de participación directa democrática que no han sido aplicados en la República Dominicana. Le tienen miedo al referéndum aquí. Sí. Le tienen miedo al plebiscito. Le tienen miedo a la participación popular, a la iniciativa legislativa popular. Entonces, eso no se ha aplicado y eso lo tiene la Constitución. Pero eso de que la Constitución es la más avanzada de Iberoamérica, eso no lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, el doctor Diego López Garrido, que es un legislador de origen comunista en España, brillante catedrático, antiguo secretario de Estado de Relaciones Exteriores, porque allá hay un ministro, que es el jefe, pero él era secretario de Estado de Asuntos Europeos, senador, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, no ha habido en la República Dominicana una constitución como esa. Ahora, ninguna constitución es inmutable. ¿Por qué? Porque una generación determinada no puede apresar a las generaciones futuras en sus puntos de vista de organización de un Estado. Y por eso las constituciones no son inmutables, son perfectibles, pero tampoco las constituciones son trajes a la medida de los gobernantes de turno, que en la República Dominicana normalmente han querido modificar la Constitución para prolongarse en el poder,
con afanes continuistas, no pensando en instrumentos jurídicos que favorezcan a las grandes mayorías. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La Constitución que está vigente aquí no es la del 26 de enero de 2010, No. es la Constitución de julio del 2015. ¿Por qué se modificó esa Constitución? Para permitir la reelección consecutiva de un gobernante. Sí. Pero eso no alteró la esencia de la Constitución del 2010. Entonces, atención, hay que saber distinguir las cosas. Ahora, siempre son perfectibles, pero tampoco es que todos los gobernantes van a modificar la Constitución cuando quieran, porque entonces, ¿cuál es la trascendencia de una Constitución? ¿Cuál es, digamos, el impacto que debe tener en el alma nacional? Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana hay más de 60 leyes complementarias que no han sido aprobadas. Sí. ¿Por qué no aprueban las leyes para fortalecer la Constitución? Yo le voy a decir algo a usted. ¿Por qué aquí ni el sector privado ni el sector público imprime 10 millones de constituciones para que cada ciudadano tenga Un grave una error, Constitución? grave ¿Por qué no error. lo hacen? O en las escuelas Porque le incluso. tienen miedo a la Constitución, Claro. porque no quieren que los ciudadanos se liberen. Porque así como la educación y la cultura liberan a los pueblos, la Constitución libera al ciudadano. Hágase esa pregunta. El artículo 63, numeral 13 de la Constitución dice que con la finalidad de que tengamos ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes, se hace obligatoria la enseñanza de la Constitución en la escuela pública y privada, de los valores patrios, de las garantías, de los deberes y de las normas de convivencia. ¿Por qué eso no se hace? Sí. Usted se ha preguntado, ¿por qué el sector privado dominicano, que es tan generoso, mire, apoyan la educación, apoyan la salud, apoyan el medio ambiente, apoyan el arte, apoyan la cultura? ¿Por qué a ninguno no se le ha ocurrido editar 10 millones de constituciones y regalarlas? Porque tienen miedo que el poder eso le mortifique. Entonces, nosotros en el tribunal, que tenemos un presupuesto exiguo, hemos tenido que donarle constituciones al Ministerio de Educación. En una vez le donamos, en una oportunidad, 12,000 constituciones, con 5 portadas alusivas a derechos fundamentales. Entonces, eso es lo esencial. ¿Por qué esa dificultad? ¿Por qué no se cumple ese mandato? Nosotros hemos avanzado, avanzamos con el ministro Andrés Navarro, hemos avanzado ahora con el actual ministro de Educación, Furcal, que está interesado ya, creó con nosotros la Cátedra Ciudadana, la Cátedra Constitución, pero todavía lo que nosotros queremos es que se cumpla con ese mandato. Y hay un decreto del presidente de la República del pasado cuatrenio que obliga a que como eje transversal de la educación dominicana en todas las escuelas se enseña la Constitución. Claro. Pero eso no se hace, no hay interés, parecería. Entonces ven acá, ¿cuál es la fuerza del cristiano? La lectura y la vivencia de la palabra. La Constitución es la Biblia institucional del pueblo. Es así. La palabra de Dios es la Biblia, la palabra del pueblo es la Constitución. Eso sí, los cristianos tenemos la palabra, la Biblia, la leemos, queremos practicarla, aunque seamos pecadores. ¿Por qué los ciudadanos no tienen cada uno su constitución para abrevar? Mire, le voy a decir algo. Usted empieza a preguntar a jueces, a abogados, a estudiantes, a legisladores, a sacerdotes, a muchísima gente aquí. Usted le pregunta, ¿y usted ha leído la Constitución entera alguna vez en la vida? Ahí le han preguntado a gente, a legisladores, que si sabían cuántos artículos y no saben que tiene 277 artículos. Sí. Algunos saben. Pero yo le quiero decir, ¿por qué ese desconocimiento? Porque Trujillo sembró eso. Porque nosotros somos un país con una cultura autoritaria, donde los gobernantes tienden a hacer lo que quieran. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que limita el poder de los gobernantes? La Constitución. Sí. Porque la Constitución es la que organiza y dice usted puede hacer eso. Las atribuciones de la Cámara de Diputados están en la Constitución. Las atribuciones generales y las atribuciones exclusivas. Las atribuciones del Senado de la República, las exclusivas y las generales, están en la Constitución de la República. Las atribuciones del Tribunal Constitucional están en la Constitución de la República. Las del Presidente de la República están en la Constitución de la República. Claro. Entonces,
Pues si nosotros queremos que la cosa funcione bien, tenemos que vivir en Constitución. Vivir en Constitución. Es así. Y eso es lo fundamental. No hacemos nada con celebrar 177 años. No hacemos nada. Mire, antes del Tribunal Constitucional aquí se celebraba el Día de la Constitución. Sí. Yo estudié en la era de Trujillo. ¿Y qué hacían a uno? En un cuaderno que tenía una foto de Trujillo en la portada, Sí. con lápices que tenían una foto de Trujillo y que uno con el sacapunta no se podía comer la cabeza de Trujillo. Dios mío. Era pánico, pues le ponían a uno a escribir una composición. El 6 de noviembre del año de 1844 en la ciudad de San Cristóbal se proclamó la primera Constitución de la República. Eso era... ¿Usted comprende lo que está pasando? Entonces, nosotros para vivir en Constitución tenemos que conocerla. Claro. Solamente a Dios, que aparentemente no se conoce, se ama. Porque generalmente se ama lo que se conoce. Ahora, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí. Entonces yo digo, bueno, la obra misma de la creación demuestra la existencia de Dios, ¿verdad? Ahora, para usted amar la Constitución, si usted nunca la ha leído, si usted no sabe lo que dice, si usted no sabe el significado, ¿cómo la va a querer? Claro. Los pueblos más felices son los pueblos que aman a la Constitución. Claro. Constitución y felicidad. Es que están en tus Inglaterra derechos, tus se hablaba, deberes. mire, en Inglaterra surgió la expresión, la Happy Constitution. La Happy Constitution, es decir, la Constitución feliz. Y fíjese, Inglaterra no tiene Constitución escrita. Usted va a una librería a Londres y dice, ¿Cómo? yo quiero la Constitución de Inglaterra. Y el gallo ese que esté vendiendo la Constitución, la librería ahí, que va a decir, ¿de dónde salió ella? ¿O de dónde salió él? Si fuese yo. ¿Por qué? Porque la Constitución es una Constitución costumbrista. Okay. Y yo no quiero entrar en cuestiones técnicas. Una Constitución no escrita no significa que no tenga partes escritas. Okay. Tiene partes escritas, como la Carta Magna. Okay. Pero digamos que la estructura y los elementos que la conforman no son fruto de la voluntad de un legislador en un momento determinado, sino fruto de las costumbres. Entonces, para que usted vea que la historia de la Constitución es una Constitución sumamente interesante. Así es. Constitución y felicidad. Qué bien. Si nosotros no tenemos Constitución y no la respetamos, no tendremos felicidad nunca. Es así. Los países más felices son los países que respetan la Constitución. Es así. Bueno, no me quiero ir. Yo sé que ya es la última pregunta. El equipo de producción me dice que no tenemos tiempo para más. Pero no me quiero ir sin antes preguntarle sobre este planteamiento del presidente Luis Abinader de poner ya en la Constitución todo lo que tiene que ver con la justicia independiente, de hacerlo ya de una manera constitucional. Su opinión y su valoración sobre eso. Bueno, dos cosas. La primera es lo siguiente. El presidente de la República, cualquiera que sea, Sí. tiene iniciativa para la reforma constitucional. El presidente Abinader tiene derecho a querer incorporar a la Constitución aquellas cuestiones que él considere que van a mejorar el sistema político e institucional del Claro. país. Ahora, sobre el fondo de la reforma yo no puedo opinar por una razón, porque esa ley de reforma, como cualquier otra ley de reforma, probablemente llega al tribunal y el tribunal tiene que pronunciarse sobre esa ley. Ya y por entiendo. supuesto yo no puedo ser Ok. parte. Ok. Yo creo que usted me comprende. No, claro perfectamente. que sí. Pero su opinión sobre esto de la iniciativa de una justicia independiente. Yo no, es decir, eso requeriría de una visión y de unas explicaciones Ya entiendo. que me harían a mí entrar, por ejemplo, yo fui uno de los redactores de esa Constitución y fui uno de los redactores del proyecto del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Okay. Pero además yo fui uno de los fundadores de la FIJUS, que es la institución de la sociedad civil que más ha hecho por la reforma judicial de la República Dominicana. Yo le puse el nombre a la FIJUS, que le querían poner institucionalidad y desarrollo, o justicia y desarrollo, porque había una famosa fundación que existe todavía, que se llama Economía y Desarrollo. Sí. Yo le puse el nombre, Institucionalidad y Justicia, diseñé su logo
y redacté junto a Marcos Troncoso, un abogado y que además es especialista en asuntos financieros, los estatutos de la FIJOS. No hay en el mundo una institución que haya hecho tanto por la independencia del Poder Judicial como la FIJOS. Yo fui 6 años director ejecutivo. Entonces yo de esas cosas prefiero no hablar y dejar que los órganos competentes se pronuncien, aunque yo tengo mis ideas, las tengo muy claras y sé cómo expresarlas y cómo defenderlas llegado el momento. Bueno, pues muchas gracias, don Milton Rey Guevara, por estar con nosotros en esta parte del programa MAP TV en este día de la Constitución Dominicana. Gracias por recibirnos. Cómo no, ha sido un placer. Bueno, pues continuamos con más contenido de MAP TV. No se muevan.